En 1596, Jaime Prades publicó un libro en el que narraba la historia y los milagros de la imagen de la Font de la Salud de Traiguera. En ese libro decía que hay unos lugares preferidos a otros para suplicar a Dios y alcanzar mercedes de su mano. Este lugar es uno de esos lugares preferidos por Dios. Y evidentemente, si hablamos de lugares preferidos por Dios, son lugares preferidos también por los hombres. Nos encontramos con un santuario mariano situado en un barranco junto a una corriente de agua. Es bastante habitual que las narraciones nos cuenten historias de imágenes de vírgenes asociadas a corrientes de agua que normalmente se encuentran en barrancos y lugares bajos. De hecho, hay un dicho popular que dice «Els sants estan a les serres i les mares de Deus als barrancs», porque es habitual que las imágenes marianas se vinculen a corrientes de agua. Nos encontramos, por tanto, en un lugar en el norte del Reino de Valencia, vinculado a la Orden de Montesa, al Obispado de Tortosa, que ha sido lugar tradicional, por un lado, de peregrinación religiosa y, por otro lado, lugar de esparcimiento, donde disfrutar del paisaje, de la naturaleza y, en ocasiones, también de la gastronomía. Nos encontramos con un conjunto que ha ido evolucionando desde época medieval, probablemente desde finales del siglo XIV, prácticamente hasta nuestros días, cuando todavía hoy se sigue interviniendo en el conjunto. Un lugar asociado a una narración que sitúa la aparición de la imagen a unos pastores, a partir de la cual se construye una primera capilla y luego otra más grande. Ya Martín de Viciana, a finales del siglo XVI, nos decía que esta Santa Casa de Nuestra Señora, siendo como es tan nombrada y afamada por muchos reinos y provincias de cristianos, con mucha razón la habemos de venerar y de ella escribir. Es a partir de ese momento cuando se inician las grandes narraciones sobre el santuario y las grandes peregrinaciones y visitas de personajes de importancia, fundamentalmente los vinculados a la Casa Real. El siglo XVI fue un siglo muy importante para el santuario. Fue en ese momento cuando obtuvo la salvaguarda real por parte de Carlos V, cuando la Orden de Montesa se incorporó a la corona y, por tanto, el rey Felipe II pasó a tener el patronazgo del santuario y cuando precisamente el rey Felipe II lo visitó por 2 veces. Es a finales de siglo cuando Jaime Prades publica la Historia de la adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la Fuente de la Salud de Traiguera. Es un libro importantísimo desde el punto de vista de la defensa de las imágenes cristianas frente a la iconoclastia protestante. También es una narración de la historia de la Virgen de la Fuente de la Salud y es una defensa de la antigüedad cristiana del territorio. Y es un libro dedicado al rey al cual se pide que ejerza de manera activa el patronazgo y la protección sobre el santuario. Era muy habitual que los reyes de la Casa de Austria se vincularan a santuarios que eran objeto de veneración popular y de esa manera se unían a la religiosidad de sus súbditos. Es en esa narración donde se explica cómo se halla la imagen en un lugar concreto, en Traiguera, por unos pastores de Cervera, pero justo en la raya de los términos, de las villas de Cervera y Cálich. Eso hace que sea un santuario que, aunque vinculado a una población concreta, es objeto de veneración por parte de poblaciones vecinas. Es cuando se funda una casa para perpetua memoria del milagro y de esa primera capilla nos encontramos a probablemente el primer gran edificio vinculado a la Orden de Montesa con la colocación de la primera piedra por parte del maestre Ramón de Corbera. Uno de los elementos más significativos del santuario es la manera en la cual éste está integrado en el paisaje y en el entorno. Los pobladores de Traiguera, los devotos que querían visitar el santuario y lo hacían a pie, recorrían un camino ancho y hermoso, empedrado,
recorrido por 7 cruces de piedra. 7 cruces de piedra que eran alusivas a los 7 gozos de Nuestra Señora o los dolores de la Virgen. La última de esas cruces es la creu coberta, una creu coberta que hasta hace muy poco tiempo había perdido su cubierta, ahora se ha restaurado y reconstruido, y es una de las más monumentales que tenemos en el territorio. Este tipo de creus cobertes son relativamente habituales, por ejemplo tenemos una en el santuario de la Balma en Zorita, y sirven para monumentalizar el final del camino, de ese recorrido desde la población hasta el santuario, y marcar la llegada al recinto. El recinto del santuario se ordena en torno al barranco, el barranco por el cual en algún momento corría el agua, en torno a un patio central en el cual nos encontramos a mano derecha el espacio que debió ser el de la primitiva iglesia y la antigua cocina destinada a los peregrinos y la casa hospedería. Al otro lado del barranco, más tarde se construyó el actual santuario del siglo XV, con las modificaciones en el XVIII y XIX, y la denominada Casa dels Capellans. A mano derecha nos encontramos la capilla con la cual se quiere recordar o monumentalizar el lugar en el cual, según la tradición, los pastores encontraron la imagen y el pozo de la fuente. Al lado, el acceso a la antigua cocina, hoy reutilizada como centro de interpretación, donde el elemento más significativo es la magnífica chimenea. El patio, ese espacio central que articula todo el conjunto, aparece decorado con pinturas en trampantojo realizadas en el siglo XVIII, que enmarcan esas ventanas cuidadosamente trabajadas, construidas probablemente en el siglo XV. El elemento más definitorio del conjunto probablemente es el pórtico, ese pórtico con 3 arcos que evoca un arco triunfal y que debía servir, por un lado, para recibir a las visitas reales, como la del rey Felipe II, y para albergar a los peregrinos que visitaban el santuario. Es encima de ese pórtico, de esos 3 arcos, cuando nos encontramos el escudo de la población y del santuario y la salvaguarda real, mostrando la protección que ejerce el rey, que ejerce la corona sobre el santuario desde 1588. Por encima, la espadaña, el único resto del antiguo templo medieval. El pórtico se configura como un espacio amplio, cubierto con bóvedas de crucería, a través del cual entramos en el templo por una portada construida en el siglo XVIII, el momento en el cual se construye el templo tal y como lo vemos hoy, derribando el antiguo templo medieval. Un templo que hoy aparece en su nave y el crucero con una decoración del siglo XIX, pero que todavía conserva la rocalla en los capiteles de la construcción original del siglo XVIII. Sin lugar a dudas, la joya del santuario, el lugar más importante desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista iconográfico, es la capilla mayor y su revestimiento pictórico. A través de una reja accedemos a esa capilla mayor en la cual, tal y como aconsejaba Jaime Prades, se pintan las historias que narran la historia del santuario. Conocemos la historia del santuario precisamente al leer estas imágenes, cuando vemos a los pastores que encuentran en esa balsa, en esa fuente, cómo aflora la imagen de la Virgen, y vemos al fondo la procesión que muestra cómo la imagen fue trasladada hasta la población de Traiguera. Al otro lado vemos cómo la imagen vuelve. Como solía ser habitual en estas narraciones, lo que se cuenta es que la imagen aparece en un lugar concreto y que aquellos que la encuentran la trasladan a la iglesia parroquial. Estas imágenes nunca quieren ser veneradas en la iglesia parroquial,
sino quieren ser veneradas en un lugar concreto, en el lugar donde han aparecido, en lo que luego será el santuario. Vemos entonces una representación de la población de Traiguera, de los religiosos y los civiles, que trasladan a la imagen otra vez hasta el lugar donde fue encontrada. Se representan algunos de los milagros que ejerció la imagen y se ve en el fondo una glorificación de ese objeto, porque la imagen no es una imagen naturalista de María, es la representación de un objeto, de una imagen de María concreta, no cualquier otra, no cualquier virgen, la Mare de Déu de la Font de la Salut, y que además ejerce su protección sobre todo el mundo, pero sobre alguien en especial, sobre una población en concreto, que es la población de Traiguera, que aparece representada debajo de la imagen. Son los pastores de Traiguera los que veneran la imagen de la Virgen. Y la imagen de Traiguera, la imagen de la población, aparecerá representada con una extrema fidelidad una y otra vez. Vemos cómo lo que se representa, como ya he dicho, es un objeto concreto que ya no existe. La imagen de la Font de la Salut de Traiguera era un objeto medieval de madera, que además era posible llevarlo, transportarlo, tenía forma de teja y desapareció durante la Guerra Civil. Normalmente se representaba en el altar con alguno de sus numerosos mantos y flanqueada de ángeles. La decoración, una decoración datada hacia 1734, hace que desaparezcan prácticamente los elementos arquitectónicos, que todos aparecen simulados, pintados. Hay una glorificación de la Trinidad y en la parte baja se representan diferentes escenas alusivas a milagros o escenas bíblicas que suceden en torno a un pozo. Una de las más significativas es una en la cual, en un lateral, nos encontramos esta escena. Recordando la imagen de Jesús con los discípulos, nos encontramos una escena de merienda o de comida campestre. Parece que nos encontremos realmente con una comida en el momento de la siega, porque lo que parece representarse detrás son los campos a medio segar. Es significativa la relación tan profunda que se produce entre la representación de imágenes sagradas y la representación de escenas populares y de tipos populares, de manera que el fiel se sentía plenamente identificado con aquello que aparecía representado en el santuario. De la misma manera que cualquiera de los pobladores de Traiguera podía sentirse representado en estos pastores que adoraban la imagen, o podía verse representado en cualquiera de los personajes que desfila en esta procesión. Si salimos de esa capilla mayor, a través de la sacristía podemos acceder al camarín. En la sacristía todavía se conserva la espléndida armariada donde se guardaba el ajuar de la Virgen, donde una de las piezas destacadas eran, por ejemplo, los mantos, como un manto de plata que se conserva ahora en la parroquia de Traiguera. La decoración del camarín es muy diferente a la del resto del templo. Allí sí nos encontramos con una espléndida decoración de rocalla del siglo XVIII, recientemente recuperada, un camarín cupulado, donde el cual el fiel podía subir y venerar de manera directa la imagen, con un antiguo retablo hoy perdido. Si salimos de la iglesia, podemos recorrer el resto de las dependencias de la antigua hospedería y casa dels capellans. Esas dependencias tradicionalmente han sido utilizadas por el ayuntamiento y por los peregrinos, además de que la tradición asocia algunos de esos espacios a visitas de obispos, Juan de Austria, Cervantes o los reyes. Desde el punto de vista patrimonial son muy importantes algunas de las carpinterías de madera decoradas con decorados de tradición mudéjar y de los cuales algunos ejemplares se conservan en el museo. Una de las estancias más interesantes es la que se ha venido denominando Sala del Obispo, Sala del Ayuntamiento, donde podemos observar ese tipo de decoración pintada de carácter popular, muy característica del siglo XVIII. Al lado del templo se ha adecuado el denominado Museo de la Obra. Museo de la Obra
en el cual se conservan muchas de las piezas que se han ido localizando con las sucesivas campañas de intervención y restauración en el edificio. Desde piezas de la conocida cerámica de traiguera, que se utilizaba, por ejemplo, como relleno en las bóvedas, a ejemplos numerosísimos de carpintería renacentista que se pueden visitar en ese museo, o restos arquitectónicos de la iglesia del siglo XV desaparecida o transformada en el siglo XVIII. Junto al conjunto nos encontramos con los restos de un palacio inacabado. Sabemos que en el siglo XVI, después de la Guerra de las Germanías, fue cuando el santuario adquiere una importancia y se vincula a la corona, y un personaje, Alfonso de Aragón, duque de Segorbe, que sería virrey de Valencia y que había participado en las Germanías, tuvo la iniciativa de construirse un palacio o lugar de reposo junto al santuario. Probablemente, precisamente con sus enfrentamientos con el maestre de la Orden de Montesa, ese palacio nunca llegó a construirse. Ese resto del palacio se sitúa hoy en el centro del espacio en torno al que se articula un moderno restaurante, recordándonos que aún hoy el lugar, el espacio del santuario sigue siendo un lugar de peregrinación de carácter religioso, de carácter devoto, pero también de carácter gastronómico o sencillamente paisajístico. En torno a ese espacio de la Casa dels Capellans, donde podemos ver las pinturas en trampantojo restauradas, podemos salir y volver al camino, atravesar el pórtico y encontrarnos otra vez la Creu Coberta y volver a recorrer nuestro camino hasta la población o hasta nuestro destino. Os invitamos a conocerlo.